bienvenidos a La Batalla Legal. Soy Hugo Mendoza y el día de hoy vamos a tratar el expediente y la caída de Alejandro Toledo. Y para hacer nuestro análisis sobre este caso de un expresidente de la República, nada menos, hemos invitado al doctor Hugo Guerra, doctor en ciencia política, para que desde su experiencia y el conocimiento que tiene este caso, nos pueda ayudar a sacar algunas conclusiones sobre este caso, que no es poca cosa. Estamos hablando, repito, de un expresidente de la República, un personaje que después de la caída del gobierno de Alberto Fujimori, se enroló con las banderas de luchar contra la democracia. Recordemos que hizo toda esa protesta de los 4 suyos y se pensaba que venía un gobierno distinto, diferente. Sin embargo, el tiempo terminó dando la razón a quienes, cuando comenzaron a conocer sus actos de corrupción y todas las irregularidades, nos terminaron dando la razón. Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Encantado de recibirlo y agradecido por recibir esta invitación. Como le decía, el día de hoy vamos a tratar el expediente de Alejandro Toledo. Como sabemos, hace poco se lo acaba finalmente de extraditar, porque el señor Alejandro Toledo, cuando en el 2017 conoció de que ya se estaba dando la colaboración eficaz por barata, no tuvo la mejor idea de salir del país y poner una serie de trabas a su proceso de extradición, sobre texto diciendo que él se sometía a la justicia, pero tenía una contradicción, que no venía por propia voluntad del Perú. Tuvieron que extraditarlo y la justicia norteamericana tuvo que decidir finalmente su extradición. Además, como conocemos todos, después de una serie de alegaciones y pedidos para alargar esta extradición, finalmente lo extraditaron. Viene cumpliendo un periodo de prisión preventiva y actualmente se viene discutiendo un control de acusación sobre el pedido que ha hecho el fiscal, pidiendo nada menos 20 años y 6 meses para el expresidente Alejandro Toledo. ¿Qué opinión le merece el caso Alejandro Toledo, un expresidente del Perú involucrado en actos de corrupción? Lo primero que tengo que decir es que es lamentable que nuevamente un expresidente constitucional de la República del Perú esté en este trámite penoso, vergonzoso, agraviante para la nación. No se trata solamente de Alejandro Toledo, sino de todos los peruanos que de alguna manera estamos pasando una situación de mala imagen internacional. Respecto al proceso de extradición, tengo que decir que de la parte norteamericana ha sido impecable. La extradición es un proceso jurídico, pero es también político. Y del lado norteamericano se ha cumplido con rigor cada una de las etapas procesales. En cambio, desde el lado peruano, los solicitantes no presionaron para que el extraditor o para que Toledo viniera con anticipación, porque hubo demora en la traducción oficial del expediente, hubo demora en los exhortos y además ni siquiera tomaron las medidas cautelares para involucrar, por ejemplo, a la señora Elian Carp de Toledo, sobre quien recién ahora están evaluando la posibilidad de emitir una orden de captura a través de Interpol, cuando ella ya está en su país de origen, Israel, país con el cual no tenemos convenio de extradición. Y sobre el control de acusación, me parece que es importante lo que se está haciendo, pero insuficiente. Como conversábamos fuera de cámaras, si bien no se le puede aplicar a Alejandro Toledo la comisión de un delito con organización criminal, por lo menos sí, de acuerdo a la vigencia de la legislación anterior, debería haberse considerado la asociación ilícita para delinquir, con lo cual se hubiera podido ampliar no solamente a los involucrados posibles en este caso, pues impensable
que la corrupción la hiciera a título individual únicamente, sino que hay toda una red de funcionarios y de personalidades, inclusive empresarios, que debieran estar involucrados. Creo que estamos a tiempo, y creo que estamos a tiempo además de que se hagan otro tipo de procesos paralelos, porque si bien se le extradita solamente para evaluarlo por el caso de la interoceánica, para procesarlo, esa es la restricción procesal, nada impide que se abran nuevas carpetas fiscales para investigar casos como por decir uno solo, el de la venta en apariencia fraudulenta de un canal de televisión. Correcto. Usted acaba de señalar algo muy importante, que es la calificación jurídica que se ha dado en esta acusación por el comportamiento de corrupción que ha tenido el expresidente Alejandro Toledo, que es no haberse considerado el delito de asociación ilícita. Si bien es cierto, actualmente existe el delito de organización criminal, pero anteriormente, y por los principios y reglas que rigen el derecho penal, pues se tiene que aplicar la ley vigente en el momento de los hechos. Y en ese momento estaba vigente el delito de asociación ilícita. Y por eso nosotros, y aquí nuestro invitado con mucha lucidez señala, que también debió ser un delito a tener en cuenta, ser un delito calificado por el fiscal, por una sencilla razón. Es prácticamente imposible, por decirlo menos, que toda esta trama de actos de corrupción que se han dado nada menos en grandes obras públicas como son la interoceánica, los tramos 2 y 3, que son los que se acusan y se han investigado, se haya dado única y exclusivamente por el señor Alejandro Toledo y unas cuantas otras personas más, porque la naturaleza del delito de asociación ilícita, es que mínimamente haya existido un acuerdo de voluntades de 2 o 3 o más personas para cometer un fin ilícito, que en este caso era recibir sobornos para favorecer a Odebrecht con estas obras públicas. Y nada menos, eso es lo que pasó, porque se le imputa el delito de tráfico de influencias. Toledo, con este delito, ¿qué dice la Fiscalía en su acusación? Toledo prometió con este delito, con el tráfico de influencias, vendió sus influencias reales como expresidente de la República para favorecer, en este caso, a Odebrecht en este proyecto de la interoceánica. Pero además, ¿cómo podemos nosotros inferir que probablemente también existieron otras personas que estuvieron involucrados en esta trama? Porque no hay que olvidar que en este caso el presidente Toledo sacó una normativa vigente, fue derribando norma tras norma para sacar una norma que regule como necesidad pública la ejecución de este proyecto de interoceánica. Efectivamente. Es más, existieron alertas de la Contraloría y de propios funcionarios donde firmaron informes donde decían que no se podía ejecutar esa obra o no se podía aprobar y no se podía llevar adelante porque no se contaba con un expediente técnico y un presupuesto económico. Entonces se estaba acelerando la ejecución de este proyecto sin todo ese respaldo técnico. Entonces, ¿cómo se logró? Quien finalmente ejecutó fue Proinversión. ¿Cómo se saltaron estas alertas de la Contraloría? Esas son las preguntas que nosotros nos hacemos en este programa y que nos hacen sospechar que, como bien dice nuestro invitado, no necesariamente se haya cometido por unas cuantas personas y muy probablemente hayan estado involucradas otras personas y con eso pues se hubiera calificado el delito de asociación. Si me permite agregar a la idea, al no haberse hecho la imputación como asociación ilícita para delinquir y al haberse dejado a funcionarios de Estado al margen, la investigación se parcializa y favorece a Odebrecht. No lo favorece solamente a él,
porque él finalmente podría asumir con una confesión sincera y podría reducir su pena. Pero acá a quien realmente se está protegiendo es a Odebrecht y a la red de funcionarios, que son pasibles de acusación por tráfico ilícito, por colusión y por una serie de faltas y delitos contra el derecho administrativo del Estado. Entonces, yo creo que acá estamos ante las puertas de la impunidad para terceros. Quizá por eso un sector importante de empresarios privados y de exfuncionarios que pertenecen más bien a la izquierda, esa que llamamos izquierda caviar, ahora evidentemente están temerosos, están con miedo frente al poder de las eventuales declaraciones y delaciones que podría hacer el expresidente Alejandro Toledo. Correcto. Y para seguir abonando a esta sospecha válida que tenemos todos nosotros y el público que nos está escuchando, también se le imputa al expresidente Toledo haber cometido el delito de colusión. ¿Qué significa esto? Que un funcionario y un particular, en este caso Barata, se han puesto de acuerdo para que en este caso los funcionarios, encabezada nada menos que por el expresidente Alejandro Toledo, beneficie en un proyecto o una contratación pública, que en este caso son los tramos 2 y 3 y demás de la interoceánica. Pero ¿qué quiero resaltar? Que la Fiscalía en esta acusación dice que Toledo en ese acuerdo colusorio, ¿cómo prometió beneficiar a Odebrecht? Primero, el no alargar los plazos, que los plazos se respeten de la ejecución, de la convocatoria a la buena pro y todo lo que significa una contratación pública. Segundo, que iba a hacer todo lo necesario para modificar las cláusulas, las bases del expediente para impedir que otras empresas participen en esa licitación pública. Pregunta para nuestro invitado: ¿no es válido pensar cómo lo hizo el presidente? ¿Cómo modificó esas cláusulas? ¿Lo hizo el expresidente Alejandro Toledo directamente? ¿Cómo se hizo para que se cumplan esos plazos? ¿Cómo absolvieron esas observaciones de la Contraloría? Y principalmente, ¿cómo lograron modificar esas cláusulas que prometió el expresidente Toledo para impedir que otras empresas puedan participar y finalmente se favorezca a Odebrecht? Bueno, acá tenemos un problema justamente de falta de integralidad en la acusación fiscal, porque el caso no puede ser visto solo desde la perspectiva de la comisión del ilícito. Acá tenemos que ver las responsabilidades funcionales, administrativas e incluso políticas de quienes acompañaron en el gobierno al señor Alejandro Toledo en ese momento. Por ejemplo, el presidente de Toledo acaba de decir que quien introdujo a Odebrecht al gobierno fue el también expresidente Pedro Pablo Kuczynski. No se ha indagado lo suficiente sobre el rol que tuvo el exministro Fernando Olivera, el rol que tuvo el exministro Zavala, y así sucesivamente todos los funcionarios que pertenecieron a periodo de inversión y aquellos ministros que consolidaron el cambio normativo en sucesivos consejos de ministros. Es decir, acá estamos viendo solamente a un individuo sobre el cual se puede tener antipatía o simpatía, pero el caso no comienza y no termina con él. Y creo que el peor problema para todo es que la impunidad se establezca para todo el entorno y Alejandro Toledo, con justificación, porque hay dudas razonables sobre su accionar, pero termine siendo el chivo expiatorio y no sabemos a cambio de qué. ¿Qué va a pasar con todos los demás? ¿Acaso ese tráfico de influencias, acaso esas obras indebidas las hizo individualmente el presidente de la República? En última instancia, Toledo podría decir que era inimputable en la toma de decisiones. Lo que se le achacaría entonces es solamente la receptación indebida.
Pero, ¿y qué pasa con todos los ministros? ¿Qué pasa con todos los funcionarios? ¿Van a quedar al margen? Es decir, acá estamos frente al gatopardismo. Hacer la impresión de que se está juzgando todo, que se está cambiando todo, que se está luchando contra la corrupción, cuando en el fondo lo que se está haciendo desde el enfoque fiscal es que todo siga igual, que nada cambie y que todos queden impunes. Hay algo muy importante, doctor, que usted acaba de precisar y que me gustaría profundizar un poco. Sobre esa posible falta de responsabilidad que podría alegar Toledo por su puesto más alto dentro del Estado como expresidente de la República. Y eso nosotros lo conocemos en el lenguaje del derecho penal, la responsabilidad funcional, la vinculación funcional. Los delitos de corrupción de funcionarios se cometen por aquellos funcionarios que se dice tienen una vinculación funcional. ¿Qué significa esto? Aquellos funcionarios que tienen la capacidad de decidir, de favorecer o no en una determinada acción administrativa, en este caso en una contratación pública, en una contratación, en una licitación. O sea, no puede ser cualquier funcionario. En este caso, si estamos con el expresidente Alejandro Toledo, si bien jefe de Estado, como bien señala nuestro invitado, podría señalar que él no tenía esa capacidad funcional, porque finalmente todo el aparato del Estado, todo el aparato y la estructura organizativa de la administración pública, tienen órganos de línea, tienen ministerios, etcétera, y diversos funcionarios. En este caso, quien ejecutó o quien llevó adelante esta contratación para estas carreteras de interoceánica fue Proinversión. Entonces, el lenguaje penal, ¿quién tenía vinculación funcional más directa? ¿Quién tenía esa capacidad de decisión? Capacidad no solamente para decidir si hago tal o no acto administrativo que finalmente favorezca a esta contratación, sino también capacidad de poder decir no a cualquier presión o injerencia que pueda recibir de su superior. Ahí viene la importancia y por eso se sanciona a aquellos funcionarios que tienen esa capacidad, porque tienen la capacidad también de decir no, pero no lo hacen, sino deciden, muy por el contrario, cometer el acto de corrupción. Dicho eso, eso podría decir el expresidente Alejandro Toledo, como acaba de señalar nuestro invitado, puede barajar esa posibilidad. Por eso era la importancia de construir con todos los personajes involucrados, analizar su comportamiento funcional dentro del cargo que han cumplido, si lo han hecho de manera correcta o no. Porque la manera de que se podría llegar para responsabilizar al expresidente Toledo en estos casos es que él, como lo dice la Fiscalía, al imputar el tráfico de influencias, porque Toledo dijo, mira, yo soy presidente en términos sencillos, ¿no? Tengo el más alto cargo y yo puedo influir para que tal o cual contratación, y en este caso de la interoceánica, te pueda favorecer. ¿Lo podía hacer? Claro que sí, porque tenía el más alto cargo y podía influir, pero que se tiene que demostrar esa influencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a él se le podría imputar a título de instigador y al funcionario quien tenía el deber de realizar esta contratación o cual acto administrativo dentro de esta contratación, pues el título de autor. Pero aquí es como decir, está faltando una pata a la mesa o probablemente no se tenga una buena construcción en la imputación del caso. Precisamente el problema parte de la mala construcción, desde mi punto de vista, de todo el proceso de extradición. Porque nosotros en el Perú tenemos un ordenamiento constitucional que permite sostener que el presidente de la República es inimputable por los actos de su gobierno. Entonces, el expresidente Toledo ahora podría decir que en todo caso, hubo tráfico de influencias y al final receptación. Creo que de eso no hay mayores dudas. Pero sobre la ejecución, el trámite de extradición homologó el sistema administrativo político peruano
con el sistema norteamericano. En Estados Unidos, el presidente de la República, digamos, el presidente de los Estados Unidos federales, tiene la capacidad de hacer la orden ejecutiva. El presidente sí puede mandar directamente a que se ejecuten actos de tipo funcional múltiple. En el Perú no. ¿De quién es la responsabilidad por todos los actos funcionales? ¿De los ministros de Estado o de los funcionarios que a nivel, por ejemplo, de Proinversión tienen esa capacidad? Por lo tanto, al momento de construir el proceso de extradición, no han contemplado la homologación. Eso es derecho internacional comparado. Han fallado. Ahora, hacer una ampliación es factible. Va a ser difícil, va a ser difícil. Sin embargo, yo creo que sí está todavía en la potestad de la Fiscalía, del Ministerio Público del Perú, hacer carpetas fiscales adicionales para ampliar la investigación. Correcto. Quiero resaltar cuando usted acaba de señalar esa pequeña diferencia que tiene nuestra estructura organizativa estatal y funcional nuestro país. Y por eso era la razón de construir estas imputaciones de manera correcta, porque conforme estamos analizando, se puede caer el delito de colusión, tráfico de influencias y finalmente del que si no va a poder escapar es por el delito de lavado de activos, que también está claramente acreditado por la declaración de la colaboración eficaz de Simoes Barata y sobre todo por la declaración de su propio amigo ya fallecido, Joseph Maiman, ¿no? Porque ha quedado claramente acreditado que recibió dineros en sus empresas offshore. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias. Es muy importante siempre recibir las ideas de expertos como usted para poder sacar conclusiones claras y objetivas para el público y puedan realmente conocer nuestra historia, los embates de nuestros exgobernadores, para que así podamos tener mayor conciencia y capacidad cuando volvamos a elegir a un nuevo gobernante. Vamos a una pausa comercial, esto es La Batalla Legal y regresamos con el expediente Toledo. Regresamos de la pausa comercial, esto es La Batalla Legal y continuamos con el expediente Toledo. Ahora tenemos de invitado a otro especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, un reconocido abogado, el doctor Humberto Abanto. Muy buenas tardes, doctor, y gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted, Javi. En esta oportunidad, doctor, lo hemos invitado, como conocemos de su trayectoria y su experiencia, para poder conversar un poco y analizar sobre el expediente Toledo, el caso del expresidente Toledo, un caso no menos importante de todos los que ya conocemos en esta trama del caso Lava Jato, porque estamos hablando nada menos de un expresidente de nuestro país, de un personaje que levantó las banderas de la lucha contra la corrupción, en aquel entonces, en el 2000-2001, cuando se dio la caída del gobierno de Alberto Fujimori, y lideró aquella marcha de los 4 suyos, y fue aplaudido por muchas personas, incluido algunos medios de comunicación y periodistas, pero que finalmente el tiempo terminó dando la razón a aquellas personas que no confiaban en él y muy por el contrario, habían encontrado y tenían serias dudas de actos irregulares y de corrupción, y actualmente no queda lugar a dudas que el expresidente Alejandro Toledo está seriamente involucrado en actos de corrupción y por lo cual actualmente la Fiscalía le pide 20 años y 6 meses mediante un requerimiento acusatorio. Bueno, el caso de Toledo además es uno de los casos más impactantes porque se despierta en el país producto del acuerdo que celebran Odebrecht con la Fiscalía norteamericana, particularmente con el District Attorney de Nueva York,
que es el encargado de revelar toda la trama del movimiento financiero del Departamento de Operaciones Estructuradas en Estados Unidos. Entonces, es en ese acuerdo donde se pone en evidencia que había habido una gran coima entregada a un alto funcionario en el Perú que alcanzaba los 29 millones de dólares. A partir de ahí, la línea punteada fue llevando hasta Alejandro Toledo. Y cuando se llegó a Alejandro Toledo, lo primero que pasó fue que hubo una negativa, pero todo esto se cruzó con la revelación paralela del caso Ecoteva, que permitió encontrar el calce de la llegada de los fondos y las sorpresivas compras millonarias de inmuebles por parte del señor Toledo. Ese es más o menos. Correcto. Usted acaba de señalar algo muy importante. El caso Ecoteva, se denomina este caso así porque fue una empresa constituida, una empresa offshore en Costa Rica, y con el cual se compraron inmuebles con sumas millonarias, ¿no? Una casa en Las Casuarinas y una oficina en el distrito de Surco por un aproximado de $882,000 más o menos. Entonces, como usted señala, esas compras millonarias saltaron las alertas de dónde probablemente provendría el dinero. Y finalmente se logró, por estas delaciones de colaboradores eficaces, en este caso de Barata, que el dinero salió producto de un soborno para favorecer a Odebrecht en la licitación pública del proyecto Interoceánica. Y le quedaron debiendo, creo, como 7 millones, lo que ocasionó las curiosas llamadas que contaba Barata de paga barata, ¿no? Correcto. Sí, bueno, ahora, lo que viene es, estamos en pleno control de la acusación, lo que vamos a ver es la delicadeza del trabajo de la Fiscalía. Espero que en este caso no se repita lo que ha ocurrido en el caso Cócteles, donde el requerimiento ha sido devuelto 9 veces y finalmente el juez, ya cansado de devolverlo, tuvo que crear un nuevo mecanismo, que es que se corrija verbalmente en el curso de las audiencias. Y eso es muy importante, doctor, y quiero preguntarle, esta corrección verbal en plena audiencia se puede hacer según la norma procesal penal en tanto y en cuanto la acusación tenga errores netamente, podríamos decir, formales, no trascendentales, pero cuando tienen errores y se necesita modificar en el tema sustancial de fundamento, de fondo, ahí sí se tiene que devolver y dar una nueva oportunidad a las defensas para poder volver a analizar esta acusación. Y lo que aquí hemos visto es, como usted acaba de señalar, que se ha trastocado la norma, que ya no solamente se puedan modificar de manera oral solo cuestiones de forma, sino también incluso hasta cuestiones de fondo. No, es que una de las desgracias de la reforma del Código, de la reforma procesal penal en el Perú, es que se ha hecho con jueces que tienen la mentalidad del viejo sistema procesal. Y en el viejo sistema procesal los fiscales eran un ala del Poder Judicial. En la Carta del 79 se tornan independientes. En 1980-81 se aprueba el decreto ley 052, que es su ley orgánica, y a partir de allí recién el Ministerio Público cobra vida propia, pero no deja en la mente de los jueces antiguos de ser una dependencia o una especie de colega muy cercano al que cuando hace mal las cosas el juez tiene que llevarle la mano, tiene que hacerle la plana. Entonces, ese modelo que yo espero que algún día cambie y que deberíamos haber copiado un poco lo que hicieron en Chile, que es licenciar a los viejos jueces e incorporar nuevos para montar un nuevo modelo. Lo que hemos visto aquí es un juez que lo que ha hecho es, lo que el juez cree es que su deber es ayudar al fiscal a perfeccionar su trabajo para que el imputado afronte el juicio, cuando lo que el juez tiene que hacer en realidad es ver si el fiscal ha hecho un buen trabajo, y si no lo ha hecho, mala suerte por el fiscal. Correcto. Es algo muy importante que usted señala sobre esa mentalidad inquisidora, si se quiere, que todavía tenemos un rezago de nuestro antiguo Código de Procedimientos Penales y de nuestro anterior sistema procesal penal. Y como usted recordará como especialista,
fue uno de los problemas a superar en esta reforma del Código Procesal Penal, que era, como usted bien ha señalado, la mentalidad de los jueces. Porque lo más peligroso es que todavía podamos tener jueces con mentalidad inquisidora. Y como usted bien ha señalado, que le lance, por decir de alguna manera, salvavidas a la Fiscalía para que pueda corregir su trabajo, lejos de actuar de manera independiente y como un juez de garantías, como efectivamente lo son según nuestro Código Procesal Penal. Finalmente, lo que se está haciendo con esto, como usted lo señala, y yo lo concluyo así, que se está desnaturalizando lo que se pensó de lo que debería ser las reglas del Código Procesal Penal. ¿Y esto por qué lo tocamos? Porque esto incide mucho en los casos, porque se pueden traer abajo, se pueden caer casos realmente importantes por esta mala práctica. Hace poco hemos visto, por las audiencias de Justicia TV y algunos medios de comunicación, que la defensa del señor Alejandro Toledo le decía al fiscal que ha tenido más o menos 7 años, un poco más, para poder investigar y no le podía precisar de manera clara y concreta la conducta que le estaba imputando. Entonces, si es que no tenemos verdaderos funcionarios, jueces, probos, descontaminados de todo este sistema inquisitivo que nos trae el sistema anterior, probablemente podamos tener graves problemas en la conducción de estos casos, y como lo estamos viendo, casos importantes que ya van avanzando una etapa más lejos de esa investigación que han conducido con bastante sensacionalismo, por decirlo menos, y el uso desmedido de las prisiones preventivas, llegan a una etapa intermedia donde se debe ver la calidad de la investigación y de la acusación, y tenemos estas idas y vueltas de una acusación. Y esto, ¿por qué es importante? Repito, en el caso de Alejandro Toledo, porque aquí estábamos analizando con nuestro anterior invitado que hemos visto que probablemente se ha hecho una omisión grosera, por decirlo menos, de no considerar un delito, que es el delito de asociación ilícita para delinquir. No hablemos de organización, porque es un delito del 2006 para adelante, que recién rige en nuestro Código Penal y en nuestro sistema penal en general, pero para los años que el expresidente Toledo venía dirigiendo los hilos del país, sí existía el delito de asociación ilícita para delinquir. Es más, a Susana Villarán le imputan ese delito. Entonces, la pregunta es, el señor Alejandro Toledo, expresidente de la República, estos grandes actos de corrupción y todo el aparato estatal, incluso para sacar esta norma, para decretar de ejecución necesaria y casi de emergencia este proyecto de interoceánica, ¿lo hizo solo? Porque le están imputando solo tráfico de influencias, colusión y lavado. No han existido otros funcionarios que le permitieron lograr concretar ese favorecimiento que vendió a la empresa Odebrecht. Sí, pero a ver, lo que ocurre es que, si miramos bien, hay una peculiaridad, ¿no? La organización criminal parece ser, como el crimen de lesa humanidad, un delito que se comete del centro a la derecha. Del centro a la izquierda no se puede cometer, parece ser, hay una cosa rara allí. En el caso de Toledo, yo no creo que haya, o sea, yo sí soy enemigo de que se abuse de la figura de la organización criminal. En el Perú está desapareciendo la participación criminal. Ya no hay autores, coautores, cómplices, instigadores, partícipes en general. Ahora, donde hay más de 2 personas, hay una organización criminal. Eso lleva a situaciones como, por ejemplo, en un interrogatorio, en un caso que le hice al señor Colchado, me dijo que en el Perú, que él había desactivado 100 organizaciones criminales. Fíjese, yo le cuento, Colombia ha desactivado, en el mismo lapso que el señor Colchado desactivó y su DIVIAC desactivaron 100 supuestas organizaciones criminales, 9. 9 verdaderas organizaciones criminales. Entonces, si convertimos cualquier cosa en una organización criminal, la organización criminal se convierte en cualquier cosa también al mismo tiempo. Eso tiene que parar. Necesitamos empezar a afrontar, a pensar el derecho penal de una manera seria, de una manera restrictiva. No podemos, por generar estas aluviones de pena, para que un fiscal diga, le pido 35 años de prisión a un hombre de 85 años.
A mí me parece una barbaridad, es un despropósito. La Corte Penal Internacional, voy a dar un ejemplo, a un congolés que provocó la muerte de 25.000 personas le puso 12 años de prisión. Porque en las cortes civilizadas cada año de prisión se cuenta valiosamente. Aquí le decimos a un tipo, a mí no me simpatiza Pedro Pablo Kuczynski, y tengo la peor de las impresiones políticas de él, pero creo que es uno de los autores del desastre de lo que el Perú es hoy día. Pero eso no justifica que le pidan a un hombre de 85 años una prisión de 35 años. ¿Qué pena es esa? Lo estamos condenando a muerte. Entonces vamos a ser serios. Los fines de la pena, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin resocializador en el caso de Pedro Pablo Kuczynski? Correcto. Entonces, sí creo que deberíamos empezar a vencer esta sobrepenalización y cambiar. Está demostrado además científicamente que penas más bajas que efectivamente se aplican son mejores que penas muy altas que no se terminan aplicando. Y sobre todo quiero resaltar la crítica muy, muy constructiva que usted hace y que la comparto, dicho sea de paso, es que efectivamente hay una sobrecriminalización de algunas conductas que de manera espontánea se hayan podido coincidir y decir de manera automática que son organizaciones criminales, cuando se ha desnaturalizado, como usted señala, la verdadera esencia de lo que significa una organización criminal. Se desconoce cuál fue el origen de la Convención de Palermo, cuál fue el origen de toda esta regulación cuando nosotros nos pusimos como país adscrito y respetar todas estas convenciones, cuál es la verdadera naturaleza de una organización criminal, ¿no? De verdaderamente estructurada, como conocíamos antiguamente de la Cosa Nostra y todo, cuando tenía todo, hay un aparato y distribución de funciones bien marcadas. Es más, la Corte Suprema, recordará, doctor, ha tenido que emitir un pronunciamiento mediante unas casaciones donde no se puede incluso criminalizar el aparato público, porque llegamos al absurdo de que el propio organigrama de una institución pública que fue creada para delimitar las funciones y los órganos de línea de un aparato estatal, de una institución en específico, se copiaba y se pegaba y se decía, ahí está mi organización criminal bien estructurada y bien delimitada. Entonces, efectivamente, no podemos abusar de esa calificación jurídica, pero lo que sí demandamos es que se investigue de manera clara, objetiva y rigurosa. Y si se descubre que efectivamente hay una articulación, hay una verdadera organización y hay una verdadera estructura, pues claramente se puede investigar por ese delito. Y sobre todo, se ha abusado sobre este uso de la organización criminal, lo más peligroso todavía, en plenas investigaciones, para justificar prisiones preventivas por 36 meses. Exactamente. Que vendría a ser una tortura moderna para poder someter a las personas a delaciones premiadas y que muchas veces incluso se alejan de la verdad. Eso está claro. Nuestro sistema debe ser objetivo, nuestro sistema debe ser imparcial, no se debe abusar de las figuras jurídicas, se debe hacer una interpretación restrictiva y aquí, regresando al caso Toledo, lo que nosotros veníamos diciendo es que mínimamente se vio de investigar de que ese aparato estatal, de que ese acuerdo colusorio, cómo finalmente se concretó, porque se conoce ahora que se movió varias hilos del Estado para sacar estas normas y finalmente se logre la concesión y la contratación de Odebrecht para elaborar estos tramos de la interoceánica, porque intervino Proinversión. Intervino también un destacado político que hoy día se esconde de estas acusaciones, que orgulloso nos decía que él había logrado cambiar la opinión del Contralor General de la República para permitir que Odebrecht participara de IRS. Y eso es un buen punto, ¿no? Porque la Contraloría había hecho las alertas, había observado y levantaron la observación en un tiempo récord, ¿no? Con la intervención de este destacado político que además es un gran luchador contra la corrupción. Entonces, lo que sí tiene que verse es si ha habido un concierto de voluntades. Yo creo que los jueces deberían ser más estrictos. Correcto. Y exigirle a los fiscales, cuando van a aplicar la figura de la organización criminal, que primero agoten
las fórmulas del concierto. ¿Qué es lo que niega que haya habido un concierto de voluntades para establecer que aquí hay una organización criminal en pleno término? Porque además hay otra figura que usted podrá recordar, que es lo que yo llamo la figura de la posesión diabólica de las instituciones. Una organización criminal se enquista en una organización política, en una institución pública, y entonces esta institución poseída, ¿no?, curiosamente termina siendo también acusada con el demonio que la poseyó, que es una cosa contradictoria, porque si, por ejemplo, tesis, caso Cócteles, si una organización criminal se enquistó en Fuerza Popular, que es un partido político, que tiene muchísima gente allí, y la usó para fines criminales, ¿la organización no es también víctima? ¿Y los demás miembros del partido también son víctimas de esta posesión diabólica, por llamarlo así? Y entonces, ¿cómo termina la organización siendo tercero civilmente responsable? Hay unas contradicciones que los jueces no controlan, no se fijan, sino que dan paso bajo una lógica que es equivocada, y es que el fiscal, como titular de la acción penal, es a su vez el titular de la calificación jurídica, y el juez no puede decir nada. Eso no es verdad. Los jueces tienen que verificar si el razonamiento de subsunción del tipo penal que está haciendo el fiscal se ajusta al derecho y se ajusta a la razón. Porque los jueces no son notarios. Correcto. Los jueces son entidades, son personas encargadas de hacer un control de legalidad. Correcto. ¿Y por qué tocaba este tema de la investigación profunda, de la participación e intervención de diversos actores, funcionarios en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo? Porque analizábamos con el invitado anterior que le están imputando el delito de colusión. Y como usted sabe, es un delito funcionarial, es un delito que no cualquier funcionario lo puede cometer, sino que tiene que tener una vinculación funcional, una capacidad de decisión sobre determinado acto que termina favoreciendo al particular. Entonces, Toledo podría alegar y plantear, como usted sabe, un medio técnico de defensa, una excepción de procedencia de acción y decir, ¿sabes qué? Esa conducta de colusión que a mí me imputas es atípica porque para mí no existe esa vinculación funcional, yo no tengo esa capacidad funcional, porque si bien es cierto, yo soy la máxima autoridad del Estado, un expresidente de la República, pero finalmente quien tenía esa capacidad de decisión era el Comité Especial de Proinversión. Para poder construir una imputación sólida, ¿acaso no era importante determinar quién finalmente tenía esa capacidad funcional y calificar la conducta del expresidente Alejandro Toledo a un título de instigador? Porque puede influir, sí puede influir, pero se tiene que demostrar que influyó y torció la decisión de este funcionario que sí tenía la capacidad de finalmente decidir, de direccionar y favorecer a una empresa particular. Entonces, ¿podía o no podía hacerlo? ¿Tenía la capacidad o no tenía la capacidad? Son preguntas y quizás probables desafíos que se tengan que afrontar en esta etapa intermedia. Pero es que ese es el problema del déficit en la labor purificadora que el juez tiene que cumplir. Si el juez no cumple con esa labor purificadora de la calificación, entonces se dan estas cosas. Y lo segundo que hay que preguntarse, ¿es simple incompetencia? ¿Es simple incompetencia? ¿Solo es incompetencia? Porque estamos frente a personas especializadas, me refiero a los fiscales, ¿no? Estamos frente a personas que son especialistas en derecho penal, porque ser un fiscal nada menos para conducir equipos especiales, en este caso el equipo Lavajato, tienen que tener esa preparación y conocen cuáles son las reglas y los títulos de imputación y cómo construir una imputación adecuada a los hechos. Pero es que nos hemos acostumbrado a estirar los tipos penales como chicles. Entonces hemos perdido el rigor en el manejo de la ley penal. Esa pérdida de rigor la aprovechan los fiscales porque lamentablemente son las licencias que el Poder Judicial ha permitido. Y esto puede tener, para cerrar una primera conclusión, puede tener una probable caída del delito de colusión para la Fiscalía
y una probable caída del delito de tráfico de influencias si es que no se puede o logra demostrar mínimamente cómo el expresidente Alejandro Toledo influyó en esas decisiones, tanto el Comité Especial para Proinversión y tanto también por las influencias que habría invocado tener para favorecer a la empresa finalmente Odebrecht en esta obra pública de la Interoceánica. Bueno, habiendo concluido esto, nos despedimos de nuestro invitado, le agradecemos su gentil participación en este programa al haber aceptado. Con su experiencia siempre es importante contar con personas que puedan tener esta capacidad de análisis crítico para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones en base a información objetiva y de calidad. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Muchas gracias. Espero tenerle una próxima oportunidad. Vamos a una pausa comercial y volvemos con la batalla legal con el expediente Toledo. Regresamos de la pausa comercial y esto es la batalla legal por CTV Perú. Ahora tenemos como invitado a otro destacado penalista, especialista en Derecho Penal Económico y de la empresa, el doctor Luis Lamas Puccio. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad lo hemos convocado por la trayectoria que conocemos de la carrera en el Derecho Penal Económico y lavado de activos, para que nos ayude un poco a poder sacar unas conclusiones de un caso que actualmente ha cobrado bastante relevancia a propósito de su reciente extradición, que es el expresidente Alejandro Toledo. La importancia es clara, es un expresidente que muchos en algún momento han defendido, ¿no? Porque pensaban que era la persona quien iba a cambiar y liderar la democracia en nuestro país, a propósito de la caída pues, del expresidente Alberto Fujimori. Sin embargo, con el tiempo se ha visto que, o se ha descubierto que ha estado involucrado en graves actos de corrupción y actualmente enfrenta una acusación nada menos pidiendo 20 años y 6 meses de pena efectiva en su contra. Se le atribuyen los delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos. ¿Qué opinión le merece, doctor, este caso del expresidente Alejandro Toledo, dado los hechos que se ha venido conociendo en estos años, su extradición y actualmente enfrentando esta audiencia de control de acusación que hemos visto que ya se viene desarrollando? Bueno, es una dimensión política de la corrupción. La corrupción como fenómeno ha ido transformándose a lo largo de los últimos años y a raíz de la presencia de la transnacionalidad en la corrupción, en otras palabras, esta empresa Odebrecht copó toda la expectativa de la institucionalidad y la democracia en el país. Tan relevante es lo que te manifiesto es que los últimos 5 o 6 mandatarios o exmandatarios todos están involucrados por casos de corrupción. Y la corrupción continúa siendo un fenómeno constante, presente, y que además marca la ruta del devenir político del país. O sea, en otras palabras, la corrupción es la que direcciona y marca el camino de la gobernabilidad en el Perú en sus dos vertientes, ¿no? La corrupción propiamente como tal, y algo más grave que la corrupción es la impunidad, porque corrupción hay en todas partes, en todos los países, a lo largo de toda la historia. De una u otra manera ha habido procesos de corrupción, no necesariamente circunscritos a la definición legal de lo que es corrupción, porque claro, nosotros los abogados siempre partimos de la premisa de que para hablar de corrupción tenemos que ceñirnos a una conducta que está descrita como delito en el Código Penal y por lo tanto eso es objeto de una sanción. Pero si la conducta no está descrita, entonces no es corrupción. Atípica se dice, ¿no? En el argot penal. Así es. Entonces, lo que pasa en el Perú es bastante sui generis, en el sentido de que es difícil separar
la gobernabilidad de la corrupción, por las razones que te estoy explicando, y porque además los acontecimientos de corrupción siguen apareciendo, incluso con una presencia más sofisticada que la corrupción tradicional, que es la corrupción legitimada. Es decir, el mismo sistema democrático, la misma legalidad como principio, que promulga dispositivos para favorecer a los corruptos. Correcto. Quiero rescatar esta idea que usted nos acaba de decir. Y es un análisis muy objetivo y crítico y que se merece rescatar. La corrupción en nuestro país y en el estamento estatal y en nuestros funcionarios y los políticos ha sido prácticamente, como usted lo ha señalado, el hilo conductor y ha calado muy, muy profundo en nuestro país. Y que nosotros, lamentablemente, vemos cómo vienen desfilando altos funcionarios y nada menos que expresidentes de la República en procesos penales, sufriendo prisiones preventivas y sobre todo lo más grave, como usted lo que acaba de señalar, y eso quiero resaltar, tanto ha llegado y ha calado la corrupción en nuestro sistema que hasta se ha legitimado, como dice. ¿Cómo? Sacándose disposiciones legales, normas, decretos supremos, decretos de urgencia, como lo que acabamos de ver con el expresidente Castillo, justamente que les permita direccionar, beneficiar, lograr sacar del tesoro público los fondos para poder hacerse de ese caudal. Sí, el tema es bastante dramático porque digamos que el Perú tiene dos historias. La historia oficial, que es la que está en los textos escolares, y la historia de la corrupción, que es la verdadera historia. ¿Por qué? Porque si la plata que se robaron a lo largo de estos últimos 200 años, el poder político, el poder económico, hubiera sido invertida en beneficio de las grandes mayorías, posiblemente la situación de nuestro país sería muy distinta a la que es ahora. Pero como te manifestaba y retomando lo que te señalaba, el tema es más complejo y más dramático porque hablamos de la legitimidad de la impunidad. Porque corruptos hay en todas partes. El problema es si realmente se sancionan los corruptos o no se sancionan. Y en esa línea de análisis no podemos ignorar o soslayar que el mismo Estado, a través de sus leyes, a través de sus poderes, de sus órganos jurisdiccionales, emite disposiciones y resoluciones que están favoreciendo la impunidad. Esta ley, la 20777, bajo el paradigma del pago de las reparaciones civiles, modificó el Código Procesal Penal para incorporar a las personas jurídicas en el tema de la colaboración eficaz. Le da facilidades impresionantes a las empresas corruptas para que paguen las reparaciones civiles irrisorias en 20 o 30 años. Y en última instancia son los órganos jurisdiccionales los que definen. Esta ley fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad a través de la jurisdicción constitucional, y el Tribunal Constitucional la declaró infundada. Se supone que el tribunal, el máximo intérprete de la Constitución política, debió haber derogado una ley que tenía nombre propio. Y así podemos hablar de algunas decisiones administrativas, algunas órdenes, algunas disposiciones jurisdiccionales. Es decir, los corruptos en el Perú, los corruptos poderosos, ¿no?, están libres, ¿no? O sea, esa es la constante. Y para rescatar esto último que usted acaba de decir, esta ley que permitió la colaboración eficaz de personas jurídicas y que finalmente permiten pues un halo de impunidad o queden impunes y simplemente la sanción sea netamente pecuniaria. Ya decía el profesor
Jesús María Silva Sánchez al elaborar un ensayo sobre esta materia y al analizar un pronunciamiento de la fiscal general de Estados Unidos de Norteamérica, que dicho sea de paso son los precursores de los programas de cumplimiento y la responsabilidad penal de personas jurídicas, etcétera, que habían cambiado y dado un giro en la persecución penal de las empresas, porque ponía de condición de que ya no solamente se establezca o se entregue en bandeja de plata, por decir de alguna manera sencilla, a la persona jurídica y se prometa pagar una reparación civil, sino la fiscal general le ponía condición de que puedan llegar a un acuerdo en tanto y en cuanto entreguen a las personas de quienes realmente estuvieron involucrados, o sea, personas físicas me refiero, en la comisión del delito. Y decía el profesor Silva Sánchez, mientras que nosotros estamos de ida, Estados Unidos está de vuelta. ¿Y por qué digo esto? Porque como acaba de decir, doctor, muy bien, se sacan disposiciones a medida, normativas a medida, y eso es lo que un poco hemos visto en el caso de Alejandro Toledo, porque se sacaron normativas declarando de necesidad, de urgencia, de necesidad pública, para poder lograr ejecutar y reconducir los fondos y presupuesto para la obra de la interoceánica. Sí, bueno, hay una larga lista de casos de corrupción política, de corrupción empresarial, pero hay una tendencia a orientar la persecución de la corrupción al terreno administrativo, cuando en realidad estamos acá frente a hechos de contenido penal que acarrean responsabilidades penales por delitos graves. Y justamente el tema se suscita a raíz de que separar todos estos aspectos para poder diferenciarlos unos de otros en el escenario político es bastante difícil y complejo. Porque claro, se usa la partidocracia para lavar dinero. Los candidatos financian sus campañas con dinero procedente de la corrupción. Los parlamentos, integrados por representantes de los partidos investigados por lavado de activos, promulgan dispositivos para, digamos, mimetizar los casos de corrupción. Y paralelamente a este análisis, la secuencia y el surgimiento de acontecimientos en materia de corrupción continúan, bajo una figura o bajo otra figura. Entonces, en última instancia, la corrupción en el Perú es el fenómeno que marca la ruta de los acontecimientos políticos. Y es muy difícil poner coto a este fenómeno en estos términos, como lo explico, porque las vinculaciones están tan bien entrelazadas secuencialmente a través de la cronología del tiempo, que hoy por ti, mañana por mí. Correcto. ¿No? Entonces, y ahí se puede explicar en alguna medida el desprestigio de la democracia como sistema de gobierno. No, o sea, una democracia entendida para favorecer a unos cuantos bajo el cuento de la representatividad y engañar a la grande mayoría, ¿no? Correcto, y la corrupción termina minando la democracia propiamente. En este caso en concreto que hemos escogido para analizar y sacar algunas conclusiones el día de hoy, que es del expresidente Toledo, estábamos viendo que uno de los delitos que se le imputan es el delito de colusión, otro tráfico de influencias y otro lavado de activos. En el delito de colusión, por lo que se conoce de este requerimiento acusatorio y todo lo que hemos visto en los medios de comunicación y la imputación del fiscal, quien finalmente condujo la contratación, esta licitación de la interoceánica, fue Proinversión, el comité especial. Y como usted sabe, los delitos, estos delitos de corrupción de funcionarios y concretamente el delito de colusión, tiene una particularidad, ¿no? Que es que no lo puede cometer cualquier funcionario, sino aquel funcionario que tiene la capacidad de decisión, que tiene finalmente esa vinculación funcional, el quien termina, si se quiere, gatillando para favorecer al particular. Y en este caso se le imputa al señor Alejandro Toledo el delito de colusión, pero no se establece de manera clara la calidad de su participación, porque una posibilidad veíamos de análisis que pueda hacer como defensa, su actual defensa técnica,
es que para él no constituye el hecho así como se le atribuye el delito de colusión. ¿Por qué? Porque él como alto mandatario no tenía esa vinculación funcional. Mira, varios aspectos sobre lo que acaba de señalar, ¿no? El primero es un tema ideológico, si se quiere. Una clase política que desarrolla actividades políticas sujetada a una clase económica empresarial en la que por formación y por conceptualización a veces les resulta difícil diferenciar qué cosa es un negocio y qué cosa es un delito. Hemos visto casos de funcionarios involucrados en temas de corrupción que aparentan cierto nivel de conciencia en el sentido de que la corrupción es un negocio, con lo cual tampoco no dejan de tener razón, porque si lo vemos de la perspectiva rentable, claro, tú dices un juicio, 10 años, 15 años, el pago de una reparación civil, pero las ganancias en última instancia justifican la inversión que se hace en términos de rentabilidad. Entonces, en esa línea de análisis surge la reflexión en el sentido de qué tan útil puede ser una estrategia del Estado para luchar contra la corrupción en esos términos, ¿no? Pero por otra parte, el segundo factor que creo que es relevante y hay que recalcarlo es que a raíz de la tecnología, la virtualidad, la globalización, la internacionalización de las relaciones económicas, la globalización, la economía social de mercado, el sistema de justicia aparece totalmente desfasado en términos de operatividad para poder confrontar una dinámica de corrupción que opera a través de la virtualidad. Es decir, yo puedo en este momento, a través de unos cuantos segundos o minutos, transferir virtualmente varios millones de dólares a través de una empresa fantasma o de fachada de un paraíso a otro paraíso. Y eso me ha tomado como tiempo 5 minutos, mientras que un juicio por corrupción en el Perú puede durar 10 años. Entonces, imaginémonos la dinámica de este fenómeno frente al cumplimiento de la formalidad, porque claro, para hablar de un corrupto y condenarlo tenemos que juzgarlo. Correcto. Entonces, no puedes esperar pues 10 años de proceso entre que indagas, que investigas, acusas, sometes a control la acusación, empieza el juicio, viene la sentencia del juicio, viene la sentencia, la segunda sentencia en el proceso, y por ahí surgen pues habeas corpus, amparos, casaciones. Entonces, al final de cuentas, esto es una obra teatral, porque mientras los corruptos están con comparecencia, están amparados en las personas jurídicas con la modificación de la ley de colaboración eficaz, los jueces están abocados pues, a una carga procesal impresionante, hay un desmerecimiento de la justicia y los corruptos han transferido sus activos y sus fondos a paraísos financieros, en las que incluso, cambiándose de nombre, continúan participando en los procesos de licitación. Como pasa actualmente. Entonces, en nuestro país. Yo creo que el discurso es interesante analizarlo porque es un fenómeno inmerso dentro de la subcultura. Además, como estigma, las generaciones de jóvenes peruanos viven inmersos dentro de la ideología de la corrupción. La ideología, y lo ven hasta como actos normales, que es lo más grave, que necesariamente se tenga que dar un soborno, una coima, una compra-venta, ¿no? Comprar tal o cual función de determinado funcionario, servidor público, porque lo ven natural. Claro, además hay una zona gris, que es una nebulosa entre lo lícito y lo ilícito, porque tú sabes que la ley pues, es lo que define qué cosa está permitido y qué cosa está prohibido. Entonces hay un espectro de contenido mercantil, societario, empresarial, vinculado a temas tributarios, ambientales, societarios, laborales, en el plano de la inversión económica, que no tienen el estigma del delito de corrupción. O en todo caso, porque las
descripciones típicas de la legislación penal no se adecúan a esta circunstancia que, como te acabo de manifestar, tienen una dinámica mucho más rápida y mucho más veloz, aunado, por supuesto, con la anuencia del poder político, ¿no? Correcto, es lo que usted acaba de señalar. La corrupción está sumamente sofisticada y nos lleva mucho de ventaja a nuestro sistema, cómo viene actuando, como usted ha señalado, con esa carga, etcétera. Y eso se ve reflejado en estos casos denominados emblemáticos o casos importantes. Ahí tenemos el caso de la señora Keiko Fujimori, que se ha devuelto la acusación, ya no recuerdo el número de veces, pero estoy seguro más de 15, ¿no? Y que no se pasa esa etapa intermedia. Son casos, como usted conoce, complejos, son de licitaciones públicas, donde se analiza documentación abundante, peritajes, testigos, imputados. Y si una etapa intermedia demora tanto, y eso es lo que se espera también probablemente para el caso de Alejandro Toledo, por la complejidad de los casos, por la abundante documentación que se tenga que analizar y más adelante actuar en juicio, esto muy probablemente incluso tenga para muchos años todavía para poder recién ver al menos una decisión final en primera instancia. Porque como bien usted ha señalado, todavía tienen una segunda instancia que es su apelación y una probable casación y después un futuro proceso constitucional de habeas corpus. Y esto es una característica para abonar a su análisis que ha hecho muy importante sobre la corrupción transnacional. Esto es muy importante porque efectivamente la corrupción es transnacional y global. Y justamente una de las características de estas grandes empresas, grandes corporaciones que se dedican a cometer actos de corrupción, lavado de activos y demás, buscan aquellos países donde su sistema es deficiente para poder lograr la impunidad. Sí, como tú dices, la corrupción no tiene bandera, no tiene país, no tiene nacionalidad, no tiene jurisdicción. Es una abstracción en todo sentido. Y eso es un factor fundamental, porque el dinero, aparte de ser virtual, tú no sabes dónde está. ¿Quién lo esconde? ¿Dónde lo esconde? ¿Para qué lo esconde? Mientras que nosotros seguimos discutiendo sobre los conceptos clásicos de los delitos de cohecho, colusión, ¿no? Tráfico de influencias, y la dinámica política global es totalmente distinta y diferente, ¿no? Correcto, doctor. Es muy, muy cierto lo que usted dice. Como conclusión tenemos mucho por avanzar, tenemos mucho por lograr para realmente estar preparados y combatir la corrupción. Desde la preparación muy, muy especializada de nuestros fiscales en estos delitos nuevos, como usted acaba de señalar, y también la preparación de todo nuestro Poder Judicial, de todo el Ministerio Público, si realmente queremos combatir la corrupción, como en este caso de Alejandro Toledo y otros casos emblemáticos, y que efectivamente se dé respuesta. No necesariamente podemos decir una condena, pero que se dé una respuesta, porque la sociedad necesita una respuesta y nuestras instituciones deberían estar a la altura para dar esas respuestas, porque como sabemos, justicia que tarda no es justicia. Y si la corrupción nos va a seguir llevando pasos agigantados hacia adelante, muy probablemente no logremos mucho. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación. Fue muy importante y grato analizar estos casos con usted. Espero volver a tenerlo en otra oportunidad y poder analizar otros casos más interesantes sobre estos temas de corrupción, que es importante hablar en estos espacios para que la ciudadanía entienda y finalmente al menos comencemos a sembrar esa idea y algún día lograr cambiar todo este sistema y tener pues instituciones fortalecidas, objetivas, imparciales y puedan dirigir una verdadera investigación sin perjudicar a nadie, utilizando las instituciones como debe utilizarse y condenando a quien tenga que condenarse. Así que estaremos expectantes a todos estos casos, como en el caso también del señor Alejandro Toledo. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Gracias a todos ustedes. Esto es La Batalla Legal en CTV Perú en los 20.4 de señal abierta y en la multiplataforma streaming digital. Hasta una nueva oportunidad.